Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la violencia en esta zona llamada Ojo Guareña en la Edad de Bronce, más o menos por el año 1500 antes de Cristo. Mm, ya hemos visto lo que pasa en Gobekli Tepe, esa violencia de Gobekli Tepe. Hemos visto esos rituales de sangre, sufrimiento, ¿no? Siempre favoreciendo a estas entidades que tienen a las élites de ese tiempo a su servicio. Esas élites engañan al pueblo y le hacen creer ciertas cosas para conseguir ese sacrificio a favor de estas entidades. Y el sacrificio es muchas veces humano. Mm. Ahora vamos a hablar sobre lo que encontraron aquí, los arqueólogos, y vamos a dar nuestra interpretación. El sangriento ojo guareña en la Edad de Bronce, 1500 antes de Cristo. Ojo, 300 años después ya los pueblos del mar rebalsaban hacia el Mediterráneo. ¿Mm? ¿Qué sucede? La nota dice, la violencia en Ojo Guareña, que está en Burgos, en el norte de España, es moneda común, fue moneda común en la Edad del Bronce, ¿sí? En la Edad de Bronce. Pero es un tipo muy especial de violencia, muy especial de violencia. Y vamos a hablar de eso, de cómo, de esos temas que justamente ahora se censuran, no se habla mucho de eso, ¿no? Pero aquí vamos a ver eh, rastros de lo que ahora se censura en las redes sociales. Aquí, en estos hallazgos que se remontan al 1500 antes de Cristo. ¿No? Vamos a empezar. Acá tenemos a los arqueólogos que muestran una imagen con los restos de uno de los individuos encontrados en esta zona de Cueva Palomera, que es una de las zonas de Ojo Guareñas. Es un complejo cavernoso. ¿No? Vamos a verlo acá. Sucede que se ha escrito un crimen, mejor dicho, dos crímenes, dos asesinatos registrados hace 3500 años, en plena Edad del Bronce, que hasta hace poco se consideró más bien pacífica. El análisis y estudio de los restos de dos individuos hallados en la Cueva Palomera, acá lo tienes, la Cueva Palomera, que es una de las cavidades principales de Ojo Guareña. Ojo Guareña es el complejo cavernoso y uno de sus ambientes de este complejo cavernoso natural se llama Cueva Palomera. Es uno de los ambientes de este enorme complejo de cuevas. Ya vamos a verlo, ya vamos a ver el gráfico, ¿no? El plano de Ojo Guareña y la zona donde queda Cueva Palomera. Sucede que estos restos se encontraban ocultos en zonas angostas y de muy difícil acceso, y esto contribuyó a desmontar la creencia de que la violencia no era la moneda común en ese periodo de la prehistoria. Es una violencia en la que se debe sumar ensañamiento. ¿Por qué ensañamiento? Vamos a verlo. Porque ahora vamos a saber por qué usaban ensañamiento. Y justamente cuando veas las teorías de la conspiración actuales, vas a poder entender. ¿No? Vas a poder entender entidades, élites, pueblo que sufre. Se repite el mismo patrón. Vamos a empezar. Esta violencia a la que se debe sumar ensañamiento ha confirmado el análisis de los restos de ambos asesinados en ese tiempo tan remoto. Lo más interesante del estudio de estos dos individuos es que aparte de que estaban en dos zonas muy inaccesibles de la cueva, en galerías de difícil acceso a las que era necesario trepar o incluso escalar para llegar a ellas, es que sus esqueletos presentaban evidencias óseas de huellas de violencia. Y los escondieron bien, los escondieron bien. Esta es la investigación. Aquí está la investigación. Son dos machos adultos, presentan lesiones durante la muerte, ¿no? Al momento de la muerte. ¿No? Acá está. Y justamente la forma como están los huesos, la forma de cómo están los huesos, es el estado de los huesos, la forma del cadáver, como está puesto el cadáver, ayuda a desentrañar, que se llama tafonomía, ayuda a desentrañar la evidencia de violencia durante la prehistoria, ¿no? Es una forma forense de ver los huesos, para poder, para poder
documentar o saber qué pasó con ese hueso, por qué ese hueso apareció así. Esa es la tafonomía. ¿Ya? Eso ayuda a desentrañar la evidencia de violencia durante la prehistoria. ¿No? Aquí está la zona. Puedes verlo aquí. Este es Ojo Guareña y las cuevas están adentro, adentro de ese promontorio llamado Ojo Guareña. Ahí está. Y dentro de todo ese complejo de Ojo Guareña, que están allá de adentro de esa meseta, adentro, hay una zona que sobresale que se llama Cueva Palomera. Pero todo está conectado. No está conectado. Ahí puedes ver los ríos, ¿no? El río Trema, por un lado, al lado izquierdo, y el río Guareña, al lado derecho. Entre esos dos ríos está la zona de Ojo Guareña. Hay una meseta ahí que se erige entre esos dos ríos, que es que esos dos ríos cortan esa zona y forman una meseta, que es un promontorio. Y justamente esa meseta adentro tiene un complejo enorme, un complejo enorme de cuevas por todos lados que están interconectadas. Uno de esos ambientes es Cueva Palomera. Cueva Palomera es el complejo, perdón, Ojo Guareña es el complejo y Cueva Palomera es uno de los ambientes de ese complejo. Aquí puedes ver el mapa. El mapa. Aquí está. Justamente es donde nace el Ebro, ¿no? En una de los cabeceras que es afluente del Ebro. Aquí lo puedes ver. ¿Ya? Ahí está, Cueva Palomera, allá está el Ebro. Ese es el Valle del Ebro, que desemboca en el Mediterráneo. Bueno, vamos a ver, es la galería. El primero de estos cadáveres estaba localizado en el llamado yacimiento Terraza del Enterramiento, se llama. Es otro ambiente de este ojo guareña. Se llama Terraza del Enterramiento. Allí encontraron al primer cadáver. Tenía dos traumatismos contusos en el cráneo, uno en el frontal y otro en el parietal izquierdo. ¿Mm? Y otro en el parietal izquierdo, que probablemente habían sido realizados con una espada o incluso con un hacha. Dos armas comúnmente encontradas en yacimientos de esta época, tanto a nivel peninsular como europeo. Las huellas que vimos en los huesos eran el tipo de fractura, el ángulo y el perfil de las mismas. Todo ello denotan que se habían producido en un momento perimortem, es decir, en los mismos instantes de la muerte del individuo. O sea, fue uno de los actos que ocasionó la muerte, uno de los actos que hicieron al individuo antes de matarlo, inmediatamente antes de matarlo. Por lo que ese individuo murió tras recibir esos golpes, es decir, fue asesinado. Vamos a ver acá. Acá está el complejo. ¿Ves? Ese es el complejo de ojo guareña. Es cárstico, es una especie de piedra suave que es erosionable por el agua. El agua corre por abajo, corre por la cueva y erosiona la cueva por miles y miles y miles de años. Lo erosiona y crea más cavidades en la cueva. ¿No? Acá puedes verlo. Ahí está la terraza del enterramiento. Ahí han encontrado a uno de ellos. Y ahí está la cueva palomera. Puedes ver acá todo ese sistema de cuevas. Es como se ve de esa forma porque es prácticamente, como es roca kárstica, ¿no? Es una especie de caliza, caliza, o sea, el río lo erosiona. Por eso se ve de esa forma en la cueva. El río lo erosiona. Esas cuevas son como pozos naturales de agua. Y de esos cerros que tienen sus cuevas adentro, como sirven de pozos, de ahí nacen como si fueran puquios, ¿no? Así, nacen los afluentes y los torrentes, y esos torrentes alimentan los ríos, o los afluentes de los ríos. Tienen como enormes pozos de piedra caliza naturales. Así, por eso tiene forma de río este, ¿cómo se llama? Esta ojo guareña. Se llama sistema kárstico. Bueno, entonces acá vamos a ver al segundo individuo. El segundo individuo se lleva casi un kilómetro hacia el interior de Cueva Palomera. Ahí ves, Cueva Palomera, ahí está. Mira la diferencia de trayecto, terraza del entrenamiento y Cueva Palomera. Han tenido que pasar todo ese trayecto entrando por la galería sepulcral, que lo estás viendo acá. Han tenido que pasar todo ese trayecto, caminar como un kilómetro para llegar para pasar de un cadáver al otro cadáver.
Se hallaba casi 1 kilómetro al interior de Cueva Palomera, desde la entrada principal, que es la cima Dolencias, lo ves acá en el mapa, ¿no? Y sucede que ese segundo cadáver no conservaba el cráneo por culpa de una remoción de materiales en época antigua, posiblemente para extraer sedimentos de la cueva, que es una práctica común, ¿no? Para encalar las casas a comienzos del siglo XX, ¿no? Para hacer un remodelado de las casas. Pues han removido y también han removido la cabeza, el cráneo. Bueno, 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 pero meterse hasta ahí, bueno, bueno, es que es una roca como caliza, así, que, que también puede servir para construcción. Por lo mismo que es suave y fácil de moldear, se puede moldear a gusto. Bueno, lo más interesante es que en este individuo es que las lesiones de violencia que se documentan están focalizadas en la parte torácica izquierda del esqueleto. Ojo, la parte torácica izquierda del esqueleto. Tenía diferentes traumatismos prácticamente en todas las costillas izquierdas, siendo algunas perimortem, pero otras eran postmortem. Y esta es la parte rara, la parte rara. También lo que nos hizo indicar que fue una muerte violenta es que tenía 2 puñaladas, 2 marcas de corte en la novena costilla, así como 19 marcas de corte más localizadas en la clavícula y en la primera costilla izquierdas. Esto denota mayor precisión. Es posible que una vez ya inconsciente o incluso muerto, el individuo se le realizara una serie de incisiones a la altura de la zona de la arteria cariótida izquierda. Puede ser ensañamiento o que quisieran desangrar rápido al individuo para luego hacer algún ritual con esa sangre. Ojo, estoy hablando de ese ensañamiento, o sea, ese ensañamiento era para conseguir sufrimiento, pero acá dice que pueden ser dos cosas, o una u otra cosa, pero aquí más parece, por lo que están explicando, que son las dos cosas a la vez. Están diciendo, o puede ser que hicieron ese ensañamiento para desangrarlo rápido, ¿no? O o para ensañarse o para desangrarlo. Pero son las mismas cosas, es ensañarse desangrándolo. Cosa que no se puede probar, dice, o bien para que el cuerpo pues, pesase menos y se pudiese transportar más fácilmente, dice, ¿no? O sea, está diciendo que lo desangraron al cuerpo para que pese menos y lo pudieran transportar más fácilmente. Pero también hubo ensañamiento. Entonces, hubo ensañamiento y de sangre. Claro, claro, claro que también es para que pesase menos, dice el cuerpo, ¿no? Pero, ¿no será que estaban sacando adenocromo de aquí? Sí, adenocromo, por eso se ensañaron con la persona y después empezaron a desangrar su cuerpo. Y cuando la persona llega, ya llega sin sangre, o sea, sangraron y después lo pusieron ahí en esa cueva. O sea, es adenocromo. Es un ritual donde estaban sacando adenocromo de este individuo, ¿no? O sea, la adrenalina oxidada. Por eso le quitaron la sangre. Estamos hablando de vampiros de este tiempo, de entidades que necesitaban eso. Ojo, estamos hablando de la edad de bronce. Pero claro, no está prohibido hablar de adenocromo, ¿no? Hay que usar otras hipótesis, ¿no? Que era para que pese menos y que se pudiese llevar. Bueno, los asesinados eran dos varones adultos, de entre 30 y 40 años, adenocromo. Sus huesos han revelado que realizaban altos niveles de actividad física, es decir, que eran personas que tenían adrenalina. Recuérdese que en el circo romano, en la época de los gladiadores, eh, en la época de los gladiadores, de las fieras que estaban en el circo romano, había gente que cuando morían bajaba a desangrarlos y a acumular su sangre en recipientes de estos gladiadores, de estos animales. Eso se daba en el circo romano. Ojo, es adenocromo. Estaban sacando adenocromo, ¿no? Y sucede que estas personas estaban acostumbradas a alta actividad física, es decir, que ya tenían de forma natural adenocromo, adrenalina, ya lo tenían.
de forma natural, la adrenalina. O sea, habían seleccionado estos candidatos, ¿no? Algunas élites lo habían hecho. O sea, tenían actividad física, por sus huesos, se han revelado que realizaban altos niveles de actividad física, que hacían movimientos repetitivos de flexión de los brazos, que se desplazaban grandes distancias, ¿no? O al menos por terrenos abruptos, como revelan los marcadores musculoesqueléticos que se han encontrado en los huesos de las piernas. Es decir, eran montañeses, que dice, que se desplazaban grandes distancias por terrenos abruptos, o sea, por las montañas, o sea, eran montañeses, hacían movimientos repetitivos de flexión de brazos, o sea, escalaban el cerro, la montaña, lo hacían con los brazos y las piernas, o sea, gente que iba por sitios empinados, o sea, gente que se escondía, que vivía en las zonas altas y empinadas y que ahí se escondía de ciertos depredadores que los buscaban por su sangre, para su, para el adenocromo. O sea, esta gente vivía en las zonas así altas. Ya hemos visto esas zonas, ¿no? Esas cuevas. Ya hemos visto aquí en Reviopolítica. He colocado las fotos de esas cuevas. Ahí, en zonas altas, cuevas ahí, al pie al pie del valle del valle empinado, en forma de una V. Los valles en forma de V. Difíciles de pasar por ahí, difíciles de transitar. Solamente se puede transitar si usas los brazos y las piernas para poder escalar, para poder subir. Sí, de allí eran estas personas. O sea, estaban escondiéndose de alguien, de algún depredador, de algún caníbal. O sea, todavía había caníbales aquí, todavía existían, ¿no? Esos depredadores, ¿no? Pero ¿de dónde venían? No sabemos. Ese es el misterio. ¿Quiénes eran esos depredadores? Bueno, la alimentación de estas personas era la propia de la época. Consumo de cereales, trigo, cebada, con proteína animal, de diferentes especies domésticas. Eran aldeanos, aldeanos que vivían en zonas altas y bien resguardadas para protegerse de ciertos depredadores. Pero no, desgraciadamente fueron capturados. Ambos individuos encajan dentro de lo que se ve en otras partes de Europa y de la península ibérica en yacimientos con huellas de violencia. Suelen ser hombres adultos los que aparecen asociados a este tipo de contexto, lo que está denotando también la figura del guerrero que tanto se ha discutido durante décadas. ¿No serán sacrificios humanos secretos de depredadores? ¿Mm? ¿No será eso? ¿Mm? Hombres adultos, ¿mm? O sea, porque eran los que tenían que salir de la aldea a cazar, si es que no había mucho alimento. Ahí está. Bueno, si fueron miembros de un grupo o de un grupo rival, lo cierto es que el deseo de ocultamiento de los cadáveres es manifiesto. Transportar dos cuerpos inertes implica ese deseo de ocultación. No encontraron ningún tipo de ajuar funerario, ni elementos de adorno, ni cerámicas, que suelen encontrarse en contextos funerarios. Parece que hubo intencionalidad en esconder los individuos, porque solamente eran presas, nada más. A las presas no se les daba un entierro con ajuar funerario. Eran presas y había un depredador aquí. Estamos viendo los datos y es lo es lo que llama la atención, ¿no? Se pueden asociar ambos eventos como casi sincrónicos. Si no son del mismo momento, son muy cercanos en el tiempo. Pudo existir algún tipo de conflicto o un aumento al menos de la conflictividad social en esos momentos y en esta zona del norte de Burgos. Además, tenemos documentados que en otros yacimientos del norte de Burgos, la Rioja Alavesa o incluso Navarra, desde el Neolítico final y sobre todo desde el Calcolítico, también se han documentado evidencias de violencia. En la Edad de Bronce eran muy pocas las pruebas de ello hasta el momento. Parecía que era una época de relativa estabilidad política. Es la primera gran cultura europea con una gran red de intercambios comerciales a gran escala, desde el Báltico hasta el Cantábrico, con conexiones en el Mediterráneo, que es donde estaban en ese momento las culturas micénica y minoica.
Es una época de mucha movilidad, tanto de personas como de mercancías. Hasta ahora había pocas evidencias de actos de violencia, pero poco a poco se están encontrando más. Acá están los huesos. Este periodo no fue tan pacífico como se creía. También debió haber conflictos como en las épocas prehistóricas. No es descabellado pensar que la conflictividad social existió, al menos en el entorno de Ojo Guareña. Así fue, ahí están los casos. La pregunta es, ¿esos depredadores dónde vivían? ¿En esa cueva? ¿De dónde eran? ¿De esa cueva? Para que conozcan la cueva con tanta precisión para saber dónde colocar los huesos. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron ahí? ¿Por qué no lo dejaron ahí en cualquier lugar? ¿Por qué tuvieron que ocultarlo? Pero hacer un rito de sangrado a estas personas que secretan bastante adrenalina por su actividad física. Y de paso hacerlos sufrir y hacerles secretar más adrenalina antes de la muerte y desangrarlos. ¿Mm? Bueno, bueno, entonces hay un punto. Los estudios genéticos que se han venido realizando en los últimos años demuestran cómo en la transición del calcolítico a la edad del bronce, cuando se produce una migración de Europa hacia la península ibérica, se trae una nueva ascendencia genética, es decir, los Yamnaya, de los cuales ya hemos hablado, los japetitas del norte, que paulatinamente y a partir del bronce fueron desplazándose y sustituyendo a la población nativa. Cuando la población es desplazada o absorbida por otra con un mayor desarrollo tecnológico y una mayor estructuración social, lo lógico es que surjan conflictos. Claro, pero este es el año 1500, los Yamnaya vinieron en el año 3200, como ya hemos explicado anteriormente. En este año 1500, no tenemos evidencia de que haya habido otras migraciones, como así tipo Yamnaya. Es un grupo que se ha quedado ahí. Son remanentes de ciertos caníbales. Son remanentes de esos depredadores que iban tras los humanos. Pero ¿de dónde venían esos remanentes? Ya poco a poco estamos entendiendo de dónde venían esos remanentes, ¿no? Aquí están las costillas rotas. Aquí está. Acá puedes ver esas costillas. Aquí están las fracturas. Y esta es la cueva. Acá lo puedes ver mejor. La cueva Palomera es el número 2. ¿Está? Cueva Palomera, número 2. Ahí es donde han encontrado uno de los restos. Acá está. Bueno, entonces eh, es extraño, ¿no? Eran montañeses que vivían en la parte alta de los cerros, de esas montañas, vivían en las partes altas, donde no había exactamente caminos, tenías que hacer camino al andar, tenías que usar tus brazos y piernas para poder llegar ahí, ¿no? Y vivían ahí con sus pequeños cultivos, sus animales, y fueron capturados y fueron desangrados, torturados y desangrados. Y después sus cuerpos fueron colocados en esa cueva. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque parece que están sacando adenocromo en el año 1500 antes de Cristo. ¿Pero quién es? Ese es justamente el misterio. Así que allí lo dejamos. Esto fue Radiopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.